Historia 1. El silencio del piso 23. Daniela llevaba 4 noches sin dormir más de 2 horas seguidas, no por insomnio, por el silencio. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero hay algo profundamente antinatural en un edificio de 18 departamentos donde no se escucha absolutamente nada después de las 11 de la noche. Ni pasos en el pasillo, ni televisores, ni siquiera el zumbido de los refrigeradores a través de las paredes delgadas. Silencio, total, absoluto. Se había mudado a ese edificio en Guadalajara 3 semanas atrás. Un complejo de los años 80, bien ubicado pero envejecido. Renta accesible, vecinos discretos. Perfecto para alguien que trabajaba desde casa como diseñadora freelance. Los primeros días, no notó nada extraño. El edificio tenía esa vibración típica de construcciones viejas. Crujidos ocasionales, tuberías ruidosas, el eco peculiar de los pasillos. Normal. Fue en la 4ª noche cuando lo percibió. Eran las 11:47. Daniela estaba terminando un proyecto con audífonos puestos. Música ambiental para concentrarse. Cuando se los quitó para ir por agua, el cambio fue brutal. El silencio no era la ausencia de sonido. Era la presencia de algo que consumía el sonido. Se quedó inmóvil junto a su escritorio, vaso en mano. Aguzó el oído. Nada. Caminó hacia la puerta de su departamento. Pegó la oreja a la madera. El pasillo debería tener al menos el zumbido de las luces fluorescentes. Nada. Abrió la puerta con cuidado. El pasillo estaba iluminado, pero vacío, y silencioso de una forma que hacía que sus propios pasos sonaran obscenamente fuertes, como si estuviera profanando algo sagrado. Tocó el timbre del departamento 23B, justo frente al suyo. La señora Ramírez, una mujer mayor que siempre veía telenovelas hasta tarde. Sin respuesta, tocó de nuevo. Nada. Regresó a su departamento inquieta, cerró con seguro. Se dijo a sí misma que tal vez los vecinos dormían temprano, que las paredes eran más gruesas de lo que pensaba, pero sabía que eso no explicaba el silencio de las 11:47. La 5ª noche lo confirmó. Daniela puso una alarma a las 11:45. Cuando sonó, estaba lista. Tenía el celular en mano con la aplicación de decibelios abierta. 11:46, nivel normal de ruido ambiental, 32 decibeles. 11:47, 8 decibeles. Eso era imposible. Incluso una cámara profesional ronda los 10 decibeles. Estaba midiendo el interior de su propio departamento, donde su refrigerador estaba funcionando, donde ella misma respiraba. 8 decibeles. Y lo peor no era el número, era la sensación que venía con él, como si algo hubiera entrado al edificio y estuviera. La 6ª noche, Daniela decidió quedarse despierta. No iba a dormir durante el silencio, iba a observarlo, a documentarlo. Preparó café, instaló su cámara con trípode apuntando a la puerta, puso el celular grabando en el alféizar de la ventana, se sentó en el sofá con su laptop. 11:45, todo normal. El murmullo lejano del tráfico, el aire acondicionado del vecino de abajo. 11:46. Los sonidos comenzaron a apagarse, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo exterior. 11:47. El silencio cayó como una manta pesada, y entonces Daniela notó algo en la pantalla de su laptop. El procesador estaba al 100%, todos los núcleos, como si estuviera ejecutando algo increíblemente demandante, pero no tenía nada abierto excepto el navegador. Abrió el administrador de tareas. Había un proceso corriendo, sin nombre, sin ubicación, solo un código. Piso 23, protocolo. Sus manos temblaron sobre el teclado. Intentó cerrar el proceso. Acceso denegado. Intentó apagar la computadora. No respondía. Miró su celular. La pantalla mostraba la grabación activa, pero estaba congelada. La hora marcaba 11:47. No avanzaba. El reloj de pared también se había detenido a las 11:47, pero el reloj de su muñeca, uno análogo que había sido de su abuelo, seguía moviéndose. 11:49. 11:50. El silencio se hizo más denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Daniela sentía presión en los oídos, como cuando desciendes rápidamente en un avión. Se levantó del sofá. Necesitaba salir. Ya, ahora. Caminó hacia la puerta, puso la mano en la manija, y escuchó algo. No desde el pasillo, no desde los otros departamentos, desde dentro de sus paredes. No era un rasguño,
No eran pasos, era respiración. Múltiples fuentes de respiración, acompasadas. Como si docenas de personas estuvieran conteniendo el aliento justo, detrás del concreto, esperando que ella hiciera un sonido. Daniela se congeló. Cada músculo de su cuerpo gritaba, corre, pero un instinto más profundo le decía, no te muevas. La respiración desde las paredes se sincronizó perfectamente. Inhalación. Pausa. Exhalación. Pausa. Y Daniela se dio cuenta, con horror frío recorriendo su espina dorsal, que su propia respiración se estaba sincronizando con la de las paredes. No por elección. Su cuerpo lo estaba haciendo solo. Intentó romper el patrón. Exhalar cuando debía inhalar, pero sus pulmones no obedecían, como si algo más estuviera controlando su diafragma. El pánico verdadero comenzó cuando intentó gritar y no pudo. Su boca se abrió, pero el silencio absorbió el sonido antes de que saliera de su garganta, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Se llevó las manos al cuello. Podía sentir sus cuerdas vocales vibrando, pero no producían nada. El silencio las estaba devorando. Sus oídos comenzaron a sangrar, no mucho, solo un hilo tibio que bajaba por su mandíbula. Miró sus dedos manchados de carmesí y comprendió. El silencio no era ausencia de sonido, era presión. Presión negativa. Como un vacío que succionaba todo hacia adentro, hacia las paredes. Daniela gateó hacia su laptop, desesperada. La pantalla seguía mostrando ese proceso imposible, pero ahora había texto desplazándose. Protocolo, escucha, activo unidades, sincronizadas, 17/18 recolección, fase, 2. En progreso tiempo, restante, 0 horas 13 minutos. 17 de 18, faltaba 1, ella era el 18. Sus dedos volaron sobre el teclado, tratando de entender. Buscó archivos del sistema, encontró una carpeta oculta. Edificio, reforma, 447, protocolo. Dentro había documentos, PDFs escaneados de planos arquitectónicos, pero no eran planos normales. Mostraban el edificio con una estructura adicional, una capa interna en las paredes, cavidades, como pasillos secretos entre los muros. Y en esos pasillos, símbolos, coordenadas, puntos de captura acústica. Un documento tenía fecha de 1983. El título, Proyecto Cámara de Aislamiento Colectivo, fase experimental. Daniela leyó con horror creciente. El objetivo es crear un espacio donde el sonido se comprima hasta alcanzar densidad crítica. Los sujetos dentro de las unidades habitacionales no percibirán el proceso. El silencio no es ausencia, es acumulación. Cuando se alcance masa crítica, se procederá a extracción de memoria acústica. Memoria acústica, todo lo que habías escuchado en tu vida, cada conversación, cada canción, cada risa, cada llanto. Las paredes no solo absorbían el sonido presente, estaban extrayendo el sonido de su memoria. Daniela se tocó la cabeza, había algo mal. Intentó recordar la voz de su madre, no podía, no el tono exacto, no la calidez. Solo sabía que alguna vez la había escuchado. Intentó tararear una canción que amaba desde niña. Sus labios se movían, pero no recordaba la melodía. Solo la sensación de que alguna vez le había gustado. El temporizador en pantalla, 0 horas 7 minutos. Tenía 7 minutos antes de que el proceso se completara. Antes de que el edificio extrajera cada sonido que había definido su existencia y la dejara en un vacío cognitivo permanente. Desesperada, Daniela arrastró su escritorio hacia la ventana. Iba a romperla, a gritar hacia afuera, a hacer cualquier cosa para romper el silencio. Levantó su lámpara de metal y la estrelló contra el vidrio. Rebotó. El vidrio ni siquiera vibró. Lo intentó de nuevo, y de nuevo, sus brazos ardían, la lámpara se abolló, el vidrio permanecía intacto. Pero peor, cuando golpeaba, el silencio absorbía el impacto. No había sonido de metal contra cristal. Solo, nada, como golpear una pared en un sueño. Se derrumbó en el suelo. El temporizador marcaba 0 horas 3 minutos. Y entonces vio algo que había pasado por alto. En el rincón de su sala, donde las dos paredes exteriores se encontraban, había una grieta pequeña, recién formada, y de ella emanaba aire. Aire que se movía hacia afuera, como si el edificio estuviera respirando. Daniela gateó hacia la grieta. Era estrecha, pero lo suficientemente ancha para meter los dedos. Jaló. El yeso se desprendió en pedazos. Detrás había un espacio hueco. Y dentro del espacio, cables.
docenas de cables finos como cabellos, vibrando imperceptiblemente. Conductos acústicos. El temporizador. 0 horas 1 minutos 30 segundos. Sin pensar, Daniela metió ambas manos en la cavidad y comenzó a arrancar cables. Sintió descargas eléctricas subiendo por sus brazos. Su visión se llenó de puntos blancos, pero siguió jalando. La respiración en las paredes se volvió errática, desincronizada, como si el edificio estuviera tosiendo. Los cables se retorcían entre sus dedos como cosas vivas, algunos se enroscaron en sus muñecas. Daniela gritó sin sonido y jaló con toda su fuerza. Todo se detuvo. Daniela despertó en el suelo de su sala. Luz del día entraba por la ventana. Eran las 9:34 de la mañana. Su laptop estaba apagada. El reloj de pared marcaba la hora correcta. Las cámaras habían dejado de grabar a las 11:46 de la tarde de la noche anterior. No había grieta en la pared, no había cables. Sus manos estaban limpias. Pero cuando fue al baño y se miró al espejo, vio algo que confirmó que no había sido un sueño. Sus oídos ya no sangraban. Pero dentro de ellos, donde debería haber sombras naturales del canal auditivo, había algo más. Un patrón geométrico, como circuitos impresos en su carne. Daniela agarró su celular para llamar a alguien. Marcó el número de su madre. Cuando su madre contestó y dijo, «Hola», Daniela no reconoció la voz. Sabía que era su madre, pero el sonido era nuevo, como si nunca lo hubiera escuchado antes. Colgó. Fue a la puerta. Salió al pasillo. Tocó en el departamento 23B. La señora Ramírez abrió. Sonrió. Dijo, «Buenos días, mija». Daniela escuchó las palabras. Las entendió, pero no recordaba haber escuchado esa voz antes. Ni ninguna voz. El edificio no había fallado en extraer su memoria acústica. Había tenido éxito. Y ahora, cada sonido que escuchara sería la primera vez. Cada voz, desconocida. Cada canción, nueva. Cada palabra de cada persona que amaba, pronunciada por un extraño. El silencio del piso 23 no había terminado. Ahora vivía dentro de ella. Historia 2. El kilómetro que nunca termina. Roberto había manejado esa carretera federal 1000 veces. Monterrey a Saltillo. 1 hora y media si respetabas el límite de velocidad. Esta vez llevaba 4 horas en el kilómetro 47. Era viernes. Salida tarde del trabajo. Eran las 8 de la noche cuando finalmente salió de Monterrey. No era ideal, pero el camino era recto, bien iluminado en las secciones principales. Conocido. Su GPS marcaba la ruta habitual. Estimado de llegada, 9:37 de la tarde. Roberto puso un podcast y se acomodó para el trayecto familiar. Todo normal hasta el kilómetro 47. Ahí es donde el camino se estrechaba ligeramente antes de expandirse de nuevo. Un tramo de 3 kilómetros con menos iluminación. Curvas suaves. Siempre pasaba rápido. Roberto vio el letrero reflectante. Kilómetro 47. Aceleró suavemente. 90 kilómetros por hora. Ojos en la carretera. El podcast hablaba de astronomía. Fascinante. 2 minutos después, otro letrero. Kilómetro 47. Frunció el ceño. Había conducido al menos 3 kilómetros. Miró el velocímetro. 90 kilómetros por hora constantes. Miró el odómetro del viaje. Había avanzado 2.8 kilómetros desde el último letrero. Pero ahí estaba. Kilómetro 47. «Qué raro», murmuró. Tal vez habían puesto el letrero en el lugar equivocado. Error de mantenimiento. Siguió conduciendo. El podcast continuaba. La carretera seguía igual. Asfalto negro. Líneas amarillas. Oscuridad a ambos lados. Ningún otro vehículo. 3 minutos después. Kilómetro 47. Roberto sintió un pequeño nudo en el estómago. Detuvo el podcast. Silencio en la cabina, excepto por el ronroneo del motor. 4 minutos después. Kilómetro 47. «Ok, esto es oficialmente extraño», dijo en voz alta, como si hablar lo hiciera menos inquietante. Miró su GPS. La pantalla mostraba su coche moviéndose normalmente por la carretera. Según el GPS, había pasado el kilómetro 47 hace 15 minutos. Debería estar en el kilómetro 54. Pero los letreros no mentían. Cada 3 o 4 minutos, kilómetro 47. Roberto sintió el primer latido de pánico real. Se secó las palmas sudorosas en los jeans. Respiró hondo. «Piensa lógicamente», se dijo. «Tiene que haber una explicación». Decidió hacer una prueba.
Tomó su celular y puso la cámara frontal para grabar. Lo colocó en el soporte del tablero, apuntando hacia adelante. Presionó grabar. Son las 10:15 p.m. He pasado el letrero del kilómetro 47 al menos 8 veces. Voy a contar en voz alta hasta que vuelva a aparecer. Comenzó a contar. 1, 2, 3. A los 220 segundos, 3 minutos 40, los faros iluminaron el letrero. Kilómetro 47. Roberto sintió frío en las manos. Oki, 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 murmuró, tratando de mantener la calma. Voy a intentar algo. En el siguiente letrero del kilómetro 47, Roberto pisó el freno. Redujo la velocidad a 60 km por hora. Tal vez el problema era la velocidad. Tal vez había algún fenómeno perceptual. Condujo despacio. Los minutos se arrastraban. El motor sonaba diferente a velocidad reducida. 5 minutos. 6, 7. Kilómetro 47. No puede ser. Golpeó el volante. Aceleró de nuevo a 100 km por hora. Furioso. Asustado. 2 minutos después. Kilómetro 47. Entonces Roberto tuvo una idea aterradora. Detuvo el coche por completo. Lo estacionó en el acotamiento. Apagó el motor. Silencio total. Salió del coche. El aire nocturno era frío. El cielo estaba cubierto, sin estrellas, sin luna. Solo la oscuridad absoluta más allá del alcance de sus faros. Caminó hacia adelante por el acotamiento. 20 pasos, 40, 60. Ahí, iluminado por una luz inexistente, flotando en la oscuridad. Kilómetro 47. Caminó otros 60 pasos. Otro letrero. Kilómetro 47. No eran letreros repetidos ni mal colocados. El letrero era el mismo. Como si la carretera misma fuera un bucle de 3 kilómetros que se repetía infinitamente. Roberto regresó corriendo a su coche. Sus manos temblaban tanto que le costó meter la llave en el contacto. Arrancó el motor. Iba a dar vuelta en U. A regresar a Monterrey. A salir de ese tramo imposible. Giró el volante. Hizo el giro. Condujo en dirección contraria. Los letreros deberían ir en descenso ahora. Kilómetro 46. 45. 44. 1 minuto de conducción. Kilómetro 47. Roberto gritó. Un grito gutural de frustración y miedo. No importaba en qué dirección manejara. Siempre era el kilómetro 47. Entonces vio algo en el espejo retrovisor. Luces. 2 puntos de luz blanca. Otro vehículo. Finalmente, otra persona. Ayuda. Las luces se acercaban rápido. Demasiado rápido. Roberto aminoró para dejarlas pasar. Tal vez podría seguirlas. Tal vez ellos sabían algo que él no. Las luces se acercaron más. Y más. Y Roberto se dio cuenta de algo que hizo que su sangre se convirtiera en hielo. Las luces no estaban en la carretera, estaban flotando sobre ella, a 3 metros de altura. Y se movían en perfecta línea recta, sin oscilar, sin comportarse como faros de un vehículo real. Roberto aceleró. Su coche respondió. El motor rugiendo, 120 km por hora, 140, 160. Las luces se mantenían a la misma distancia detrás de él, sin acercarse ni alejarse, perfectamente equidistantes. Miró el odómetro. Los kilómetros avanzaban normalmente, pero cada 3 minutos, sin falta. Kilómetro 47. Las luces detrás de él comenzaron a separarse, como si se estuvieran abriendo, revelando algo entre ellas. Una forma. Algo que no era un vehículo. Roberto no quería mirar, pero no podía evitarlo. Sus ojos volvían al espejo, una y otra vez. La cosa entre las luces tenía una silueta vagamente humanoide, pero estirada, alargada, como si alguien hubiera tomado una persona y la hubiera alargado hasta que fuera del tamaño de un autobús, y estaba corriendo. A 160 km por hora, estaba corriendo detrás de él, con movimientos espasmódicos que no obedecían física alguna. El coche comenzó a temblar, no por la velocidad, por algo más. Las ventanas vibraban en sus marcos. El tablero parpadeaba. El GPS mostraba estática. Roberto miró el espejo de nuevo. La cosa estaba más cerca. Podía ver detalles ahora. Detalles que su mente se negaba a procesar completamente. No tenía cara. O tal vez tenía demasiadas caras. Múltiples sets de rasgos superpuestos. Como fotografías de diferentes personas fundidas en una sola superficie imposible.
Y sus manos, si esas extremidades podían llamarse manos, se estiraban hacia el coche. Los dedos eran largos, demasiado largos, con demasiadas articulaciones. El motor del coche tosió. El velocímetro bajó de 160 a 140, a 120. No. Roberto golpeaba el acelerador, pero el coche perdía potencia. 100 km por hora, 80, 60. La cosa estaba a metros del parachoques trasero. En un acto de desesperación, Roberto vio algo en el acotamiento, un camino de terracería, estrecho, oscuro, pero una salida. Giró el volante bruscamente. Las llantas chirriaron. El coche derrapó hacia el camino de tierra. El GPS soltó un sonido electrónico distorsionado. La pantalla mostró caracteres que no eran letras de ningún alfabeto conocido. Y luego se apagó. El camino era apenas visible bajo los faros. Rocas, baches. El coche botaba violentamente. Roberto miró el espejo. Las luces habían desaparecido. La cosa se había ido. Estaba solo en un camino de terracería en medio de la nada. Condujo durante 5 minutos. 10. El camino no mejoraba. No había señales. No había nada excepto vegetación oscura a ambos lados. Y entonces los faros iluminaron algo adelante. Un letrero, viejo, oxidado, apenas legible. Kilómetro 47. Roberto detuvo el coche, apagó el motor, se quedó sentado en la oscuridad. No era posible. Había salido de la carretera federal. Estaba en un camino completamente diferente. Pero el letrero estaba ahí. Salió del coche con piernas temblorosas, caminó hacia el letrero, lo tocó. Metal real, frío, sólido. Kilómetro 47. Miró alrededor. La vegetación. Los árboles. No reconocía el lugar, pero el letrero era idéntico al de la carretera. Entonces vio algo en el árbol más cercano. Marcas en la corteza, talladas, recientes. No puedes salir. Roberto retrocedió. Su pie pisó algo. Miró hacia abajo. Otro letrero, caído entre la maleza. Kilómetro 47. Caminó 10 pasos. Otro letrero derribado. Kilómetro 47. El bosque estaba lleno de ellos. Docenas, cientos tal vez. Todos marcando el mismo kilómetro imposible. Roberto corrió de regreso a su coche. Arrancó el motor. Condujo hacia adelante, hacia atrás. No importaba. Tenía que haber una salida. Pero cada camino, cada desviación, cada intento lo llevaba de regreso al mismo punto. Kilómetro 47. Pasaron horas. O minutos. El tiempo se había vuelto extraño. Su celular mostraba las 10:47 de la tarde. Luego 10:51. Luego 10:47 de nuevo. El tanque de gasolina no bajaba. Permanecía en 3/4, sin importar cuánto condujera. Roberto comenzó a reír. Una risa histérica, porque comprendió algo fundamental. No era que estuviera atrapado en el kilómetro 47. El kilómetro 47 lo había atrapado a él. Amaneció. O algo que parecía amanecer. Luz gris filtrándose a través de nubes perpetuas. Roberto había dejado de conducir. Estaba sentado en el acotamiento, mirando la carretera vacía. El letrero. Kilómetro 47. Escuchó un motor. Levantó la vista. Un coche se acercaba. Un Nissan rojo. Conductor solitario. Roberto se puso de pie, agitó los brazos. «Oye, detente». El coche pasó a su lado sin aminorar. La mujer miraba hacia adelante. Concentrada, Roberto comenzó a correr detrás del coche. «Espera. Estás en peligro». El coche desapareció en una curva. 3 minutos después, Roberto escuchó el motor de nuevo. El mismo Nissan rojo, la misma mujer, pasando por el mismo punto. Él agitó los brazos de nuevo. Ella lo ignoró de nuevo. El patrón se repitió, y repitió, y repitió. Roberto eventualmente dejó de intentar detenerla. Se sentó, observó. El Nissan pasaba cada 3 minutos. La mujer nunca lo veía. O tal vez lo veía, y ya había aceptado que no había salida. Roberto sacó su celular. Ninguna señal, pero la cámara todavía funcionaba. Revisó el video que había grabado. Se vio a sí mismo manejando, contando, el letrero apareciendo. Pero había algo más en el video. Algo que no había notado en tiempo real. En cada toma del letrero. Kilómetro 47. Si pausabas el video exactamente en el frame correcto, podías ver algo detrás del letrero. Figuras. Docenas de figuras paradas en la oscuridad, inmóviles, observando.
Y entre ellas, con perfecta claridad en un solo frame congelado, Roberto se vio a sí mismo, parado con las demás figuras, mirando hacia la carretera, esperando al siguiente conductor. El video continuaba. Roberto seguía manejando. Los letreros seguían apareciendo, y en cada uno, su figura detrás del letrero se volvía un poco más sólida, un poco más permanente. Roberto apagó el celular, miró hacia el bosque, hacia donde sabía que estaban las figuras, esperando. Todavía no podía verlas, pero sentía que pronto podría. Y cuando finalmente las viera, sabía que sería porque se habría convertido en una de ellas. El Nissan rojo pasó de nuevo. La mujer seguía manejando, buscando la salida del kilómetro 47. Roberto no intentó detenerla esta vez. Solo observó y esperó su turno. Historia 3. La casa que observa. Mariana encontró la casa en una aplicación de renta. Demasiado grande, demasiado barata, demasiado perfecta. Debió ser su primera señal de alarma. Pero era estudiante de posgrado con presupuesto limitado, y la casa tenía 3 habitaciones por el precio de un estudio en la ciudad. Firmó el contrato sin visitar el inmueble en persona. Ese fue su segundo error. La casa estaba en las afueras de Puebla, una zona semirural, vecinos espaciados, tranquila. Mariana llegó un martes por la tarde. Su Uber la dejó frente a un porche de madera y una puerta color verde desgastado. Las ventanas tenían cortinas cerradas, todas. Parece acogedora, mintió el conductor mientras bajaba sus maletas. Mariana abrió la puerta con la llave que el arrendador había dejado en un buzón. Interior oscuro, olor a cerrado. Probó el interruptor. Las luces funcionaron. La sala era espaciosa pero extraña. Los muebles incluidos en la renta estaban todos girados hacia la misma dirección, hacia la ventana del frente, como si hubieran estado observando la calle. Decoración peculiar, murmuró. La primera noche fue tranquila. Mariana instaló su laptop en el comedor. Desempacó. Ordenó pizza. Normal. A las 11 decidió explorar las otras habitaciones. La casa tenía una distribución extraña. Un pasillo largo, con puertas a ambos lados. Todas las manijas estaban en el lado izquierdo, lo cual no era inusual, pero le daba al pasillo una simetría incómoda. Abrió la primera puerta. Habitación vacía. Alfombra vieja. Ventana con vista al jardín trasero. Segunda puerta. Otra habitación vacía, igual a la primera. Tercera puerta. Un baño. Espejo sobre el lavabo. Se miró. Se veía cansada. Cerró la puerta. Cuando se giró para volver al pasillo, notó algo. Las 3 puertas que acababa de cerrar estaban abiertas de nuevo. Mariana se quedó inmóvil. Las puertas no estaban completamente abiertas, solo entornadas, unos 15 grados. Tal vez no cerré bien, dijo en voz alta. Su voz sonaba pequeña en el pasillo. Caminó de regreso, cerró cada puerta con firmeza. Escuchó los pestillos clic, cerradas. Volvió a caminar hacia la sala. 5 pasos, 10. Detrás de ella, criac, criac, criac. Se giró. Las 3 puertas estaban abiertas de nuevo. Exactamente el mismo ángulo. 15 grados. El corazón de Mariana aceleró. Regresó a las puertas. Esta vez las examinó. Bisagras normales, pestillos normales. No había razón física para que se abrieran solas. Cerró la primera puerta y se quedó observándola. 5 segundos, 10, 15. Nada. Soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Ok, tal vez es. Detrás de ella, criac. Se giró. Las otras 2 puertas se habían abierto mientras observaba la primera. Mariana decidió que no dormiría en las habitaciones. La sala tenía un sofá, suficientemente cómodo. Cerró todas las puertas del pasillo una última vez. Luego cerró la puerta que separaba la sala del resto de la casa. Puso una silla contra la manija. Si esa puerta se abre, al menos escucharé, razonó. Se acostó en el sofá con la laptop reproduciendo un video. Necesitaba ruido de fondo. El silencio absoluto en una casa extraña era demasiado inquietante. A las 2:17 de la mañana, el video se detuvo. La laptop se había apagado. Batería vacía, aunque Mariana había jurado que tenía 60% de carga. La casa se sumergió en silencio. Mariana cerró los ojos. Solo son puertas viejas. Eso es todo. Entonces escuchó algo que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara. Pisadas. Lentas. Deliberadas. En el piso superior. La casa no tenía piso superior.
Mariana se sentó en el sofá, corazón martillando, miró hacia el techo, seguía las pisadas con la mirada. Criac, 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 desde la izquierda del techo hacia la derecha, como si alguien caminara de una habitación a otra. Pero la casa era de un solo piso. Ella había confirmado eso al llegar, había visto el exterior, no había segundo nivel. Las pisadas se detuvieron directamente sobre ella. Silencio. Y entonces algo comenzó a presionar. El techo sobre el sofá se abombó ligeramente hacia abajo, como si algo muy pesado estuviera parado justo ahí. La textura del yeso se estiró. Pequeñas grietas aparecieron. Mariana rodó del sofá y cayó al piso. Gateó hacia atrás hasta que su espalda tocó la pared opuesta. El abombamiento en el techo creció. 5 centímetros, 10. Y entonces vio algo que jamás olvidaría. Una impresión. Una huella. Pero no de pie. De dedos. 5 dedos largos, presionando hacia abajo, desde el otro lado del yeso. Como si alguien estuviera gateando boca abajo en un espacio que no debería existir. Los dedos se movieron, arrastrándose a través del techo, dejando surcos en el yeso, moviéndose hacia donde Mariana se había acurrucado contra la pared. Ella se levantó y corrió hacia la puerta principal. Agarró la manija, giró. Cerrada, pero no había puesto seguro. La llave estaba en la mesita de la entrada. La agarró, la metió en la cerradura. No giraba. Intentó de nuevo. Nada. Como si el mecanismo interno se hubiera fundido. Miró hacia atrás. Los dedos en el techo se habían detenido en el centro de la sala, como si estuvieran expectantes. Mariana corrió hacia la ventana, jaló las cortinas y se congeló. No había noche afuera, no había jardín, no había calle. Había otra habitación, idéntica a la que estaba dentro, pero volteada en espejo. Y en esa habitación del otro lado del vidrio había alguien parado, una mujer, dándole la espalda, vestida exactamente como Mariana. Mariana retrocedió de la ventana, su reflejo, porque eso debía ser verdad. Un reflejo distorsionado, no se movió. La mujer del otro lado permaneció de espaldas, perfectamente inmóvil. Entonces, lentamente, comenzó a girar la cabeza. No el cuerpo, solo la cabeza. Girando y girando más allá del punto donde el cuello debería romperse. 180 grados. Ahora miraba hacia Mariana, pero su cara estaba vacía. No como una máscara, simplemente ausente. Como si alguien hubiera borrado sus rasgos y dejado solo la superficie lisa de la piel. La cosa sin rostro levantó una mano y presionó contra el vidrio desde dentro. El vidrio comenzó a abombarse hacia dentro de la sala de Mariana, la mano empujando a través de él como si fuera gelatina. Mariana corrió de regreso al interior de la casa. Pasillo. Tenía que haber otra salida. Una puerta trasera. Ventanas en las habitaciones. Empujó la puerta que había bloqueado con la silla. Se abrió fácilmente. La silla había desaparecido. El pasillo se extendía frente a ella, más largo de lo que recordaba. Las puertas estaban todas cerradas ahora. Corrió hacia la primera. La abrió. No era la habitación vacía. Era la sala. La misma sala de la que acababa de salir. Los mismos muebles. La misma ventana con la cosa presionando a través del vidrio. Cerró la puerta. Abrió la segunda. La sala otra vez. Pero esta vez la cosa ya había atravesado el vidrio. Estaba parada en medio de la habitación. Mariana azotó la puerta. Respiración acelerada. Pánico puro. Tercera puerta. Tenía que ser diferente. La abrió. Un espejo gigante del tamaño de la puerta. Y en el reflejo, el pasillo. Ella misma. Pero detrás de su reflejo, parado a centímetros de su espalda real, había algo. Alto, esbelto, hecho de las mismas sombras que componían el espacio entre las paredes. Mariana se giró. Nada detrás de ella en el pasillo real. Miró de nuevo al espejo. La cosa seguía ahí, tan cerca que si fuera real, debería sentir su aliento. Y entonces, abrió lo que debería ser su boca. Una fisura que se rasgó verticalmente donde debería estar una cara. Y de ella salió un sonido. Su propia voz, hablando al revés. Mariana retrocedió por el pasillo. Las puertas a ambos lados comenzaron a abrirse. Todas al mismo tiempo. Creak, 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 creak. De cada puerta emergía la misma sala. Y en cada sala, una versión de la cosa. Algunas apenas formadas. Otras, completamente manifestadas. El pasillo se estrechó.
O tal vez las puertas se ensancharon. La realidad del espacio dejó de tener sentido. Mariana tropezó y cayó. Sus manos golpearon el piso de madera, excepto que no era madera, era algo blando, tibio, pulsante. Miró hacia abajo. El piso se había vuelto translúcido, y debajo, a través de una capa delgada de alguna membrana orgánica, podía ver otra versión de la casa. Invertida, boca abajo, con versiones de ella misma caminando por los techos. No es real, susurró, no puede ser real. Pero su mano seguía presionada contra esa superficie pulsante. Podía sentir algo moviéndose debajo, como venas o nervios. La casa no era una estructura, era un organismo, y había estado observándola desde que entró, no a través de las ventanas, a través de todas las superficies. Cada pared, cada piso, cada techo. La casa no tenía ojos. La casa era un ojo. Mariana se levantó corriendo. Había una última puerta al final del pasillo, la que no había intentado. Tenía un letrero pequeño. Salida. Corrió hacia ella. La abrió. Del otro lado, su propia habitación, la que había rechazado dormir en ella. Pero esta vez, había algo en la cama. Una forma bajo las sábanas. Forma humana, acostada, inmóvil. Mariana no quería acercarse. Cada instinto gritaba que no lo hiciera, pero la puerta detrás de ella se cerró, y el pasillo del otro lado comenzó a encogerse, como si la casa estuviera tragando el espacio. No había otro lugar a donde ir. Se acercó a la cama, extendió la mano, agarró la esquina de la sábana, tiró. Debajo había alguien, pero no una persona completa, solo partes, ojos de un rostro, manos de otro, piernas que no combinaban, todos conectados de forma incorrecta, y todos los ojos la miraban, reconociéndola, porque eran pedazos de todos los inquilinos anteriores. Todos los que habían rentado la casa, todos los que la casa había estado observando, coleccionando, estudiando. Mariana despertó en el sofá de la sala. Luz del día entraba por las ventanas, ventanas normales, con vista a la calle normal. Se sentó rápidamente, revisó su celular. 8:47 de la mañana. Miércoles. Un sueño, se dijo. Fue solo un sueño, pero sus manos tenían manchas, manchas oscuras, como si hubiera tocado algo corrosivo, y olían a ozono, a electricidad estática. Caminó hacia el pasillo. Normal. Puertas cerradas. Revisó cada habitación, vacías, normales. El techo de la sala, intacto, sin grietas, sin huellas de dedos. Está bien, fue mi imaginación. Estrés por la mudanza. Decidió quedarse. ¿A dónde más iría? Ya había pagado el primer mes. Los siguientes días fueron tranquilos, sin incidentes. Mariana comenzó a relajarse. Hasta que una tarde, revisando su computadora, encontró una carpeta que no había creado. Título: Observaciones. La abrió. Archivos de video. Docenas. Todos con timestamps de las últimas semanas. Cliqueó uno al azar. Fecha: 3 días antes de que se mudara. El video mostraba la sala, vacía, pero la cámara se movía, lentamente, recorriendo el espacio. No había ninguna cámara en la casa. Mariana había verificado. Cliqueó otro video. Fecha: su primera noche. El video la mostraba a ella, durmiendo en el sofá. La toma era desde el techo, directamente encima de ella, congelada, inmóvil, sin respirar durante 43 minutos. El último archivo de video tenía fecha de hoy, 3 horas atrás. Mostraba a Mariana sentada frente a su laptop. Ahora mismo. Este preciso momento. Pero la toma era desde detrás de su propia pantalla, desde dentro de la computadora, mirando hacia afuera. Mariana cerró la laptop violentamente. Silencio. Luego, desde dentro del aparato cerrado, escuchó algo. Su propia voz, susurrando. «Te veo». Mariana agarró su laptop, teléfono, llaves. Salió corriendo de la casa. No se detuvo. Subió a su carro y manejó hasta el centro de la ciudad. Rentó una habitación de hotel, segura, llena de gente, normal. Esa noche, instaló su laptop en el escritorio del hotel. Cuando la abrió para cancelar su contrato de renta, la pantalla mostró algo inesperado. No el escritorio de su sistema operativo, una imagen de la casa, vista desde fuera. Y en cada ventana de la casa, iluminadas desde dentro, había figuras, paradas, todas mirando en la misma dirección.
hacia la cámara, hacia ella. El hotel estaba en el centro de Puebla, a 23 kilómetros de la casa. Mariana cerró la laptop de nuevo, respiró profundo. Su celular vibró. Mensaje de un número desconocido. Contenía una foto, tomada desde el techo de su habitación de hotel. Encima de su cama había una impresión en el yeso, 5 dedos largos, presionando hacia abajo. El mensaje siguiente llegó 5 segundos después. La casa siempre te ve, no importa dónde estés, porque ya eres parte de ella. Mariana levantó la vista hacia el techo de su habitación. La impresión no estaba ahí todavía, pero podía escuchar algo. Criac, criac, criac. Pisadas, acercándose, en un segundo piso que no existía. 3 historias, 3 situaciones completamente diferentes, pero todas compartían algo. El 70% del terror no vino de lo paranormal. En el piso 23, el verdadero horror no fue el edificio extrayendo memorias. Fue la sensación de perder tu identidad sin poder detenerlo. En el kilómetro 47, el pánico real no fue la criatura. Fue darte cuenta de que tu realidad ya no seguía reglas lógicas, que el universo podía simplemente ignorarte. En la casa, lo aterrador no fue que la estructura estuviera viva, fue comprender que nunca habías estado solo, que habías sido observado cada segundo sin saberlo. Tu mente es tu peor enemigo porque conoce exactamente qué te aterra más. Lo paranormal solo es el gatillo. El verdadero terror ya estaba dentro de ti, esperando ser activado. Ahora la pregunta que no te he respondido, ¿qué causa el otro 30%? Esa respuesta es 1000 veces peor. Y la encontrarás muy pronto en nuestros videos.